Cuando se acude a los mecanismos de financiación, las personas deben verificar y entender a qué se están obligando realmente para evitar que se vulneren sus derechos y se cambien las reglas de juego, como lo han hecho algunas entidades del sector en forma en consulta con los usuarios de este tipo de créditos. Por esta razón, el abogado Edgar Salazar, especialista en Derecho Administrativo, representó a Eusebio Asprilla, a quien se le modificó las condiciones de su crédito y el caso relacionado con los bienes de uso público por parte de una persona desplazada de nuestro país. Mi nombre es Edgar Salazar Cobo, soy abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda Santa Marta. Uno de mis casos fue el caso del señor Asprilla, un señor de la tercera edad que iba a perder su vivienda y se la logramos mantener. Otro de los casos fue el del señor desplazado de Timba, quien vivió en un sitio de uso público y ahora está esperando que el municipio le resuelva su situación. Nací en el municipio de Chiriguaná, Cesar. Crecí en Barranquilla y en Santa Marta. Ambas ciudades me enseñaron que debo siempre actuar en esta profesión con prudencia y cuidado. Soy abogado porque en la familia tenemos un dicho: hay que servir a la comunidad, tanto como nosotros hemos recibido de ella. Ser abogado para mí ha sido la experiencia más grande de mi vida. Resolver casos difíciles, todos, pertenecer a una comunidad como la Javeriana y seguir adelante con el servicio que siempre he de tener en mi mente y en mi corazón. Eso me ha hecho a mí sentir como un abogado de verdad, el servicio a la comunidad. Acude a nosotros el señor Asprilla, ese es el apellido, en compañía de su esposa Ana Dolores, quienes vienen al consultorio jurídico porque adquirieron un crédito en el año 98 por 15 millones de pesos. Con ocasión de la crisis que pasó del sector financiero y el sector hipotecario en ese año 98-99, a ellos, sin previo aviso, se les modifica las condiciones de su crédito, aumentándose el capital adeudado, aumentándose el número de cuotas a deber, por lo tanto, la cantidad de tiempo por el que iban a pagar se iba a ir mucho más. Él contrata en el sistema UPAC y al cambiarse al sistema VR, autoritariamente la entidad que es el Fondo Nacional del Ahorro le cambia las condiciones del plazo, las condiciones del crédito adquirido. La persona, pues el señor Asprilla llega preocupado porque él dice, bueno, nosotros somos ya ambos de la tercera edad, nuestro plazo se amplió a efectos de unos 7 años más, el plazo es a 15 años, nos van a ampliar el plazo 7 años más, o sea 21, nunca vamos a terminar de pagar esto porque nos prestaron 15 millones y en el recibo nos sale que todavía debemos 15 millones. Yo trabajaba en Puerto Leguízamo, en el Putumayo, con la Armada Nacional, ya, hasta que nos pensionamos con mi señora y nos vinimos a vivir aquí en el año 2000. Regresamos, porque nosotros hemos vivido todo el tiempo aquí.
Yo me dedico ahorita mismo, soy pensionado, no hago más nada que disfrutar de mi pensión. Anteriormente era empleado público, ¿ya? Trabajé con varias entidades como el Fondo Nacional, como el Fondo Rotatorio de la Armada Nacional y con el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Él tiene que ir a cobrar su pensión a esta zona del centro, ¿sí? Usualmente eso pasa en la ciudad de Cali. La mayoría de pensionados van al centro de la ciudad a cobrar sus pensiones. Nosotros tenemos una familiar que vivía en Bogotá y entonces nos habló del Fondo Nacional del Ahorro y recordamos que en un tiempo atrás había llegado a Leguízamo un funcionario, ¿ya? Y le había hablado a mi señora, porque en la Armada no teníamos derecho, porque la Armada tiene su plan de vivienda, ¿ya? Entonces llegamos y hicimos la solicitud, encontramos el formulario, hicimos la solicitud y nos lo aprobaron, ¿ya? Y desde ahí vine a hacer el trámite yo acá. Entonces, pues, como ya nos íbamos a pensionar, entonces decidimos hacer una casa aquí en Cali, que era donde vivíamos, hemos vivido todo el tiempo, ¿ya? Y entonces nos valimos por el Fondo Nacional del Ahorro, entonces nos otorgó un préstamo de 15 millones y compramos esta casa que actualmente vivimos. Y pusimos con unos ahorritos, aumentamos para cancelarla a 21 millones. Y hemos venido pagándola así con las cuotas que nos cobra el Fondo Nacional del Ahorro y hasta que nos subieron las cuotas, nos aumentaron las cuotas en 88 cuotas que corresponden a 7 años más. Cuando nos iban a dar el crédito me sentí muy contenta porque íbamos a tener su casa y donde la queríamos tener, que era aquí en Cali. La felicidad fue porque como vivíamos en Puerto Leguízamo, entonces íbamos a adquirir una casa acá en Cali donde queríamos, entonces nos salió el préstamo y la felicidad fue completa porque la queríamos tener acá. Hace 13 años nos pasamos a vivir aquí a esta casa. Y estamos bien, nos hemos podido acoplar mucho a la casa, más que es nuestra casa propia, entonces estamos bien acoplados con mi familia y con mi esposo. Nos vinimos para acá, más que todo porque era que mis hijos pues todos ya eran profesionales, cada uno estaba trabajando, y entonces ellos nos dijeron pues que nos viniéramos a vivir a Cali para ellos poder salir a vacaciones y venirnos a visitar. El contrato decía que el fondo, que nosotros debíamos de pagar 192 cuotas y que aumentaría según el PIC, ¿no? Aumentaría anualmente un porcentaje que no recuerdo ahora. Pero aparte de eso, apenas eso lo pagamos finalizando el 98 y todo el 99. En el 2000 ya vino el aumento. Y aunque vivíamos intranquilos porque aumentaron, nosotros nos dimos cuenta, cuando fuimos en la factura del año 2000, la primera factura del año 2000, habían aumentado las fechas, el número de meses a pagar, ¿ves? Entonces, que él en últimas de pronto se puede ir él primero y la mujer, ¿cómo queda? Eso es preocupante para él. No es justo que si uno firma un contrato de tanta fecha y se nos vengan a aumentar, apenas que mencionando unos decretos que nosotros no conocemos, o que bueno, que unos decretos que podríamos conocer, pero que no hay razón, ¿no? Que porque van a pasar a VR
allá a peso, entonces no hagan ese aumento tan tremendo. Pues estábamos un poquito pues preocupados, pero no porque no podíamos pagarlo, sino el por qué nos sentíamos mal, porque por qué nos habían subido todas las cuotas ya. En ningún momento pues llegamos a sentirnos que nos iba a tener problemas si no íbamos a poder pagar esas cuotas, sino pues que por qué nos dicen una cosa en la escritura y después ahora salen con otras cosas. Nos disgustó esto, estuvimos preguntando, así algunos amigos, a un abogado amigo, qué tal, qué cómo, qué tal. Déjame estudiar esto, tal. Pero fue cuando ya conocí los servicios del consultorio jurídico, cuando ya comencé en serio a ponerle bola a la vaina. Pues ellos, mis hijos decían pues que también aterrados de por qué nos han subido las cuotas, pero ellos en ningún momento decían pues que nos fuéramos a preocupar, ¿no? Sino que si nos tocaba pagar esas cuotas, que las pagáramos. Yo opino que no es justo, ¿no? Que no es justo que nos suban tantas cuotas, porque ya habiendo pagado todo lo que hemos pagado, yo creo que ya con eso ya hemos cancelado la deuda. Entonces el señor recurre a nosotros para verificar si eso es legal, si se puede hacer algo después de tanto tiempo de que le hayan modificado. Si no se puede hacer nada, le elaboramos una consulta en el término de 15 días, indicándole que en estos casos en donde se viola su principio que tiene, que es el derecho a la defensa, el principio a la buena fe, a la confianza legítima, con base en esa violación, él podía iniciar o promover una acción de tutela para que se le reajustaran las condiciones a lo realmente pactado y que se vinieran otra vez las cuotas al plazo estipulado y por un valor que se entendería que debería ser inferior. Inicialmente, previo a eso, convocamos a la entidad, se le envió un derecho de petición para que realizara la petición de revisión del crédito y ajuste. Ellos indican que no lo pueden hacer, puesto que las autoridades nacionales, en estricto sentido la Superintendencia Financiera de Colombia, no le permitía, puesto que el plan de pagos y el contrato como lo habían pactado, violaba la ley de vivienda que se había expedido por esos años posterior al pacto contractual. La persona decide, bueno, vámonos en tutela, porque siempre debemos contar con el beneplácito de él. Nos vamos en acción de tutela ante los juzgados civiles municipales de Cali. El juzgado civil municipal niega la acción, indicando que eso hace parte de una controversia contractual, y en Colombia las controversias contractuales deben resolverse a través de los pleitos que están consagrados o de las acciones que están consagradas exactamente en el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, no da lugar a la acción impetrada. La acción de tutela, la primera respuesta fue por parte de la entidad, indicar que el señor había aceptado tácitamente el cambio de las condiciones, y muestra de ello era que se habían pagado las cuotas. Eso fue lo que indicó la entidad, y seguidamente indicó que no hay un perjuicio irremediable por cuanto la situación del cambio fue, ellos indican que fue con antelación de 10 años más o menos, mientras que el señor solo se viene a quejar ahora, es lo que dicen ellos. Hay que decir que los jueces en sus decisiones son autónomos.
ellos solo están obligados por el imperio de la ley, ¿sí? En ese sentido, si bien el texto constitucional y el texto legal es uno solo, cuando lo enfrentamos ese caso a las situaciones concretas, las interpretaciones pueden ser diversas. Entonces, puede que este juez civil municipal, en ese sentido, haya interpretado de una forma el derecho, pero como esto es una ciencia humana, hay derecho a que otra persona, que es de superior jerarquía, que se supone que es una persona mucho más preparada que el de inferior jerarquía, vaya a responder de mejor forma. Y por eso se recurre primero al juez civil municipal, que es el juez de inferior categoría. Se presenta un recurso de impugnación ante el mismo para que resuelva el juez de alzada. El juez le corresponde al juez del circuito de Cali. El juez niega la impugnación, indicando primero que se presentó de forma extemporánea y luego que a pesar de ello asume conocimiento e indica que se niega además porque el señor tiene otra vía procesal, que es a través del Código de Procedimiento Civil. No contentos con esa decisión, le sugerimos al señor que presentáramos una carta ante la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional realizara la revisión de esa sentencia de tutela. Eso fue en el mes de marzo del año 2012. En ese mismo mes, más o menos llegando a abril, finalizando, mediados de abril, llegando a abril, la Corte le comunica al señor que se le ha seleccionado la tutela para la revisión y que van a asumir el conocimiento del caso. Mientras tanto, le siguen llegando las facturas y el señor continúa pagando su crédito. En ningún momento entra en mora en ese caso. El derecho permite la convivencia ciudadana, permite la solución de los conflictos y permite que la vida en comunidad sea mucho más amena. Me especialicé en Derecho Administrativo porque esta rama del derecho implica que el Estado tiene que responder por los actos que realiza y que el Estado tenga la posibilidad de formar de mejor manera a sus gobernantes. Eso hace que yo la estudie y cada día procure por su desarrollo. Eusebio Asprilla, inconforme con esa decisión del juez que niega la impugnación, decide enviar una carta a la Corte Constitucional para que le revisen la sentencia de tutela. Prontamente le llega un comunicado que le dará un giro a esta situación. En noviembre del año pasado, la Corte Constitucional le comunica que su tutela ha sido concedida a favor, que efectivamente se le han violado sus derechos fundamentales, el derecho a la defensa, el principio de la confianza legítima, la buena fe, y le ordena a la entidad que vuelva o devuelva el contrato exactamente a las condiciones inicialmente pactadas. Y en caso de que se tenga que hacer una modificación del mismo, puesto que las condiciones inicialmente pactadas, ahora en el 2013, 2012, ya son ilegales, le explique al señor por qué lo tienen que hacer y qué planes le pueden servir de mejor forma para que él pueda pagar su crédito, se reliquide el crédito, lo que se ha pagado y la deuda real, y realmente se vuelva a unas condiciones mucho más favorables
a las que el señor tiene ahora. La Corte Constitucional claramente dice que se nos restablezca al periodo inicial y que en 10 días, a partir de la fecha de que nos notifiquen, tiene que cumplir en 10 días. A partir de esa decisión de la Corte, que fue publicada en un comunicado de prensa en noviembre, la sentencia sale comunicada como tal en febrero de este año. A raíz de eso, la entidad deja de emitir los pagos o las cuotas que tiene que realizar. El señor acude de nuevo a nosotros porque está muy preocupado porque no ha pagado su cuota como lo debería de realizar. Se le asesora y se le indica que esperemos a que en el juzgado de circuito, que fue el último juzgado que tuvo conocimiento de la tutela, se le comunique a ellos y que ellos ordenen o remitan esa orden de la Corte Constitucional a la entidad. Eso sucede en el mes de abril. Sin embargo, lo citan del fondo en el mes de marzo, lo citan a una cita para explicarle por qué se le cambió y cuál era el plan que le iban a imponer de nuevo. El señor asiste, escucha la explicación, no entiende, él indica, pues es una persona de edad, él dice que no entiende esos términos financieros y esos términos jurídicos que están utilizando y que simplemente no acepta ese plan que le están imponiendo de nuevo. Por lo tanto, no iba a firmar el acta o no firmó el acta de esa fecha. La idea era que él nunca dejara de pagar, que permaneciera al día, para que la entidad entendiera que no es que no hay un ánimo de no pagar o de no honrar las obligaciones antes pactadas, sino que la entidad entendiera y comprendiera que este señor quiere definitivamente tener su vivienda asegurada para los años venideros, que es un sentir de todos los colombianos. Sí, nosotros cumplíamos todo el tiempo cumplíamos con... Ahí tengo los recibos en curso, ¿ya? Los tengo archivados los recibos uno a uno. Sí, pensamos que se podía pagar porque ambos éramos mi esposo y yo pensionados, entonces podíamos pagar las cuotas sin ningún problema. Para pagar las cuotas nos llegaba el recibo y siempre nos llegaba el recibo a los 5 primeros días de cada mes. Entonces nosotros los pensionados nos pagan a finales, entonces no había ningún problema en cumplir con las cuotas. La vivienda es la única que tienen. Sobre esa vivienda tiene una hipoteca y adicionalmente es una persona de escasos recursos. En este caso verificamos que la situación era uno de esos casos en donde se había violado de manera progresiva y durante mucho tiempo sus derechos que él no conocía que tenía en ese caso. Y por eso verificamos la relevancia constitucional. La relevancia en este sentido, o lo primero que nosotros miramos para saber si es un caso relevante o no, primero las condiciones humanas de la persona de la tercera edad, persona de escasos recursos, persona que o que como muchos fue víctima de esa crisis, persona que no conoce de lo que le han venido haciendo, pero que sin embargo, sin conocer, sigue pagando y nunca se pone moroso con esa deuda que tiene. Ese es el aspecto humano. Verificamos que hay una violación a un principio fundamental y es que todos confiamos en que el otro va a actuar de buena fe
y que las condiciones inicialmente pactadas no se van a modificar sin nuestro consentimiento. En derecho le llamamos el pacta sunt servanda, pacta sunt servanda, y es que los pactos o los contratos están para cumplirse. Luego se sube al juez del circuito. El juez del circuito es uno que tiene mucha más experiencia, que interpreta y adiciona otras cosas a la sentencia, y posteriormente va a la Corte Constitucional, que en el sentir de muchos colombianos llegan ahí los mejores, los más preparados, los que deben saber y deben pensar en cómo se aplica realmente el derecho y cómo se interpreta realmente el derecho. En este caso la Corte Constitucional lo ha hecho o lo hizo de una manera magnífica, enseñándole y reiterando su jurisprudencia de más de 5 años acerca de estas situaciones que tienen que ver con la crisis del 98 y del 99 en el sector financiero y en el sector hipotecario. Y fue cuando ya salió la sentencia, ¿ve? Del 7 de agosto, pero no nos dimos cuenta sino hasta febrero de este año. Y en abril fue que llegó aquí al juzgado y nos notificaron. Yo quedé muy satisfecho con lo que la Corte nos dijo, porque nos estaba dando la razón de lo que estábamos pidiendo hace tiempo. Sí, la Corte en su parte resolutiva dice que primero el Fondo Nacional tiene que devolvernos al contrato inicial, es decir, 92 cuotas, teniendo en cuenta que no se vaya a capitalizar lo cancelado, lo que hemos cancelado. El apoyo que yo le daba a mi esposo pues era un apoyo pues bien, porque no era un apoyo como para desesperarnos y para él llegar bravo ni nada, porque él iba y hablaba con el doctor Edgar y todo se los dijo, y el doctor le daba muchas esperanzas, pero no era un apoyo en que, no era un problema de que nos íbamos a asustar ni que nos íbamos a pronto a perder la casa, sino que a ver si se solucionaban esas cuotas tan largas que ese tiempo que nos han subido tan largo. Pero todo lo estábamos llevando tranquilamente. La reflexión que me deja es que si uno no encuentra la forma de buscar sus derechos, de que se cumplan sus derechos, entonces va a seguir todo el tiempo llevando el bulto, como se dice normalmente, ¿eh? Todo el tiempo va a seguir uno en las mismas condiciones y va a dejar que la gente haga con uno lo que le da la gana. Así hay una cantidad de personas que están pagando y que han sufrido el mismo problema y no tienen forma de reclamar sus derechos. Esta decisión tenía precedentes en casos anteriores en donde establecía cuándo hay violación de la confianza legítima. Sin embargo, el tema aquí, o lo paradigmático del tema, es que el señor, uno, permaneció pagando lo que no había ocurrido en la mayoría de casos revisados por la Corte, en donde las personas literalmente tenían que destinar la totalidad de su sueldo y buscar préstamos para pagar ese préstamo de vivienda. En este caso no, el señor con todas sus afugias continuó pagando, y eso demuestra que este caso era distinto a los demás por ese lado. Una tremenda alegría. Y la verdad, nos llamó, nos felicitó, nos indicó que muchísimas gracias en ese momento por la gestión que le habíamos realizado. Muy agradecido con la entidad,
el doctor Edgar. Yo aconsejaría a todo el mundo que tiene problemas de esta índole o de cualquier índole que se dirija al fondo, allá al consultorio jurídico de la Universidad Javeriana. La idea en estos casos con él y con todos los clientes es darle un parte de confianza en el sentido en que hemos realizado toda la diligencia debida para solucionarle su caso. Obviamente la preocupación nunca se va a perder mientras no te resuelvan favorablemente tu situación, y eso es una circunstancia humana, y el Señor permanecía en ese estado. Pero, sin embargo, debido a nuestra asesoría y a nuestra diligencia, en este caso, logramos que él pues mantuviera la confianza, estuviera firme ante las situaciones, ante las dos decisiones adversas que tuvo inicialmente, y una vez nos fuimos a la Corte Constitucional, pues le dije, esto va a ser cuestión de poner las cosas en confianza de Dios y seguir adelante con el caso, y afortunadamente así sucedió. Cuando se acuden a los mecanismos de financiación de vivienda, las personas tienen que verificar y entender realmente qué es o a qué se están obligando realmente. Lo segundo es que las entidades del sector financiero deben tener mejores canales de comunicación con sus clientes y deben permitir que cuando vayan a cambiar una situación, lo hagan de común acuerdo con el cliente, porque el cliente también se va a ver afectado con esas situaciones. Y lo tercero, y muy importante sobre todo, que el cliente del sector financiero, que el usuario del sector financiero, que es también usuario de los servicios jurídicos de nosotros, sepa que siempre va a estar apoyado y que puede recurrir a nosotros cuando lo necesite, que ahí vamos a estar y que en derecho las cosas se hacen como se deshacen y siempre vamos a estar ahí procurando y velar por sus intereses. Durante mi carrera, las experiencias como abogado realmente se dieron en el consultorio jurídico. Los casos de madres que no les daban alimentos, los casos de trabajadores que no fueron honrados por sus patronos en el pago de sus prestaciones sociales, hicieron que yo le tomara amor a la carrera, que cada día quisiera servir a ellos y buscar el desarrollo y la defensa de sus derechos. Ellos realizan trámites ante los juzgados, prestan asesoría y realizan conciliación a través de las instalaciones que le brinda la universidad. A mí me gustaría ser magistrado de alguna alta corte, poder resolver los grandes casos de la ciudad y del país, poder resolver casos que en realidad presenten una dificultad en el estudio de los derechos. Eso es lo que hace de mí que estudie y refuerce mis conocimientos y realice cada día mejor el servicio que brindo a la comunidad. En la actualidad, muchas de las personas desplazadas en Colombia han encontrado como única opción la utilización de bienes de uso público ante la falta de programas por parte del Estado para adjudicarles una vivienda digna en donde vivir con su familia. El abogado Edgar Salazar llevó a cabo el caso de un desplazado que decidió vivir en una casa que antiguamente era una estación de tren. El caso es el siguiente. Es un señor que es desplazado. El señor tiene su familia, vive él y alrededor de 5 hijos, 5 niños, todos menores de edad. El señor se dedica al reciclaje y a la reutilización de las basuras.
vive en el corregimiento de Timba, Jamundí. El señor vive o reside en una casa que anteriormente era estación del tren en ese corregimiento. Inicialmente, cuando se liquida la empresa Ferrocarriles de Colombia, estos bienes quedan como patrimonio de los municipios en donde estaban, a excepción de la carrilera, obviamente. La carrilera sigue perteneciendo o sigue siendo un bien de uso público nacional. Pero estos lugares, como las estaciones del tren, ¿sí? Estos lugares pertenecen a los municipios. Se les destina como bienes de uso público de los municipios, en donde los municipios destinarán autónomamente qué es lo que deben o a qué los van a dedicar. En el caso de esa casa, inicialmente se había destinado como un lugar para la cultura, como una casa comunal en donde se desarrollaran actividades culturales y sociales de esa población. Sin embargo, debido al desgreño administrativo, pasó lo que pasó y la casa nunca funcionó como tal, cayó en el desuso y en el deterioro. El señor llega como desplazado, ve que es el único sitio donde puede más o menos albergar a su familia e inicia una clase o hace una clase de reparaciones y se queda a vivir ahí. El señor llega a nosotros muy desesperado porque en el término de una semana, a partir del día que llega él al consultorio, le iban a realizar desalojo con todos sus bienes y con toda su familia. ¿Por qué? Porque por situaciones que se presentaron con la comunidad, en ese momento el señor ya no era deseado que viviera en ese sitio y además la municipalidad de Jamundí había tomado la decisión de que ese bien, por ser un bien de uso público, debía restituirse para dicho uso y no para la residencia del señor ahí. Es una persona que es de escasos recursos, una persona que estudió hasta la primaria, que vive de la actividad que ya mencioné y que había tenido altercados con la comunidad anteriormente. Situación que le había ocasionado una serie de lesiones personales a él, por cuanto él decía que no podía salir a otro lugar a donde no tuviera confirmada su vivienda. Lo atendí personalmente al señor, no lo atendimos a través de los estudiantes, sino que lo atendí personalmente con colaboración de los estudiantes, que para ese día estaba en turno. Le indicamos qué pruebas necesitábamos, nos trajo simplemente el escrito en donde se le ordena el desalojo. Él nos indica además que fue a conversar con el inspector de policía que le iba a realizar el desalojo, pero que el inspector le dijo: no puedo hacer nada, es una orden superior que estoy recibiendo, entonces la debo cumplir. En ese sentido, en el término de 5 días se le realiza la acción de tutela por vulneración a la vida digna, por vulneración a los derechos fundamentales de los menores, por vulneración a la vivienda digna, por vulneración al derecho a la defensa, en el sentido en que el señor, primero, no se le permitió defenderse de esa actuación administrativa previa al desalojo, y segundo, tampoco se le está brindando o se le brindaba un sitio en donde él pudiera vivir a efectos de desalojar ese bien de uso público, porque él entendía perfectamente que ese bien era del municipio
y que por tanto era un bien en el cual él no podía alegar su propiedad sobre el mismo, pero que no tenía otra forma de buscar y de venir a dicho sitio. Se inicia la acción de tutela el día viernes precisamente en el municipio de Jamundí. Se incoa la acción de tutela, le incoa a él y por las medidas de urgencia se solicita que se suspenda la diligencia de desalojo. Efectivamente el juez, al tener el conocimiento, suspende la medida de desalojo provisionalmente mientras decide la tutela y al cabo de la misma decide que se le han vulnerado sus derechos, incluyendo los derechos de los hijos que son menores de edad y que en Colombia los derechos de los menores tienen prevalencia sobre cualquier otro derecho fundamental. Decide eso y las autoridades llegan al día del desalojo porque ellos cuadran una nueva fecha de desalojo, llegan al día, el señor les presenta la acción de tutela que aún no se les había notificado a ellos, les da una copia de esa acción de tutela y el inspector de policía simplemente tiene que decidir parar la diligencia, no realizarla y comunicar del hecho a la alcaldía de Jamundí. Se le notifica a la alcaldía de Jamundí y la alcaldía de Jamundí decide no iniciar el proceso de desalojo y decide presentarle al señor los diversos planes que hay para la atención de esta población desplazada. En ese caso le ofrecieron cursos en el SENA para la población desplazada, le ofrecieron adicionalmente de esos cursos de capacitación, le indicaron qué otros mecanismos hay, por ejemplo, si quiere montar él un negocio. Y adicional a lo anterior, se le indicó cuáles son las posibles soluciones de vivienda que tiene el municipio de Jamundí para esa clase de población. El señor lleva viviendo en esa situación más o menos unos 6 años, alrededor de unos 6 años, en donde había vivido con el beneplácito de ciertas personas de la comunidad que le decían que antes esa casa estaba por caerse, que él llegó y la arregló y eso estaba perfectamente y estaban de acuerdo con su vivienda ahí. Otras personas le indicaban que él no tenía por qué vivir ahí, que si él lo que quería era apropiarse, que no se iba a apropiar de ese bien. Y justamente por su actividad como reciclador ellos pensaban, o esa otra parte de las personas pensaban que lo que se iba a fomentar era un sitio de realización de delitos y toda esa clase de cosas, pero el señor pues se presentaba o se presenta aún una persona que lo que procura es trabajar, vivir en un sitio, en un lugar, desarrollarse, no depender de subsidios y cosas así, sino que él mismo poder criar a sus hijos, poderlos llevar a brindarles la educación y poder vivir pacíficamente con la comunidad. Los hijos están en un colegio, en el colegio público de ese sector. Igual él continúa con su actividad, de eso sobrevive. Me indicaba que él no se mete con nadie, lo lleva a los niños a eso, que la salud sí le queda muy difícil, pero que él aún así busca la forma para poder subsistir en el lugar donde está. La ley es clara en el sentido en que se indica que los bienes de uso público son para el uso de todos en la comunidad
y que no pueden ser susceptibles de apropiación por ninguna de sus formas. Incluso tienen restricciones en el caso de que se quieran vender por parte del Estado. En este sentido, el señor, por sus condiciones y además porque parece ser que no se le había brindado la oportunidad de acceder a los canales de atención a los desplazados, el señor llega, lo ve y confía en que en ese lugar puede residir inicialmente. A él, cuando comienza su residencia ahí, le dicen que esto es un bien de uso público y él nos manifiesta a nosotros que él reconoce que eso es un bien de uso público, pero no tiene a dónde más ir. Entonces, por esa situación de emergencia en la que él se encontraba, era necesario para ese momento obviar la ley y permitirle la residencia, mientras él accede a los programas de reubicación y de vivienda que tiene cada entidad. Bueno, esto es un bien de uso público. De hecho, la Corte Constitucional en esos casos de los bienes de uso público lo que ha dicho sobre ellos, no puede haber ninguna clase de vivienda. Sin embargo, el juez del caso resolvió permitirle la vivienda mientras el municipio le resuelve la situación. Entonces le dice al municipio, resuélvale la situación y el señor se va y usted así no tiene que realizar un proceso de desalojo, sino que simplemente lo reubica, pero mientras le resuelve esa situación, listo, déjelo vivir ahí. Cuando le resuelva la situación de la vivienda, queda tranquilo, no hay ningún problema y el señor así lo aceptó, le pareció que era la decisión más justa. En este caso, este juez de Jamundí fue un juez diligente, se dio cuenta de la situación, igualmente se le aportó todas las condiciones que probaban la situación del señor y conociendo todo eso, determinó que había que brindarle esa clase de protección al señor, porque en realidad en Colombia lo que debe primar es el fondo sobre las formas, y si la forma es que sobre un bien de uso público no puede vivir nadie, no puede edificar nadie, no puede apropiarse nadie, el fondo de la situación es que estas personas que son de atención especial, por ser desplazados, uno, víctimas de la violencia, y dos, por tener hijos menores de edad, requieren una atención especializada, distinta a la atención que se le pueden hacer a los demás sujetos que hacemos parte del país. El caso en este momento está en que el señor pues no le realizaron el desalojo, vive todavía en ese sitio, pero está a la espera de que le adjudiquen un lugar en donde residir él, en donde vivir él con su familia. Parece ser que el municipio tiene destinados unos lotes y en esos lotes va a construir las casas y les va a adjudicar a estas personas desplazadas por la violencia esas casas en donde, para que puedan residir dentro del municipio de Jamundí. La orden fue perentoria en el sentido de que infórmele cuáles canales de servicios hay, qué mecanismos puede tener el señor para dejar de vivir en las condiciones donde está, y además inclúyalo dentro de los programas de atención a la población desplazada, para que el señor pueda pasar de esa situación de desplazamiento y de emergencia social a una situación de estabilidad en su dignidad, en su vivienda y en los derechos fundamentales que tiene. Este caso me generó la reflexión
de que las autoridades deben siempre, antes de realizar cualquier procedimiento administrativo, verificar la situación de cada ser humano. Cada persona tiene un mundo distinto y la autoridad debe estar al pendiente y al servicio de esa persona y no al contrario. Caso cerrado.